En fin, está con nosotros la ministra de Educación, Flor Pablo. Bienvenida, ministra. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Comencemos por lo que ha ocurrido ayer. Hubo el examen para acceder a la carrera pública magisterial. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer ha sido la primera etapa de esta quinta edición del concurso para el nombramiento docente. Ustedes saben, en el año 2012 se aprobó la ley de reforma magisterial y bueno, entramos a una carrera meritocrática a los maestros. Este es un examen para ingresar a la carrera. Hemos tenido el 92%, en realidad un número importante de participantes. De los 230.000 inscritos han estado 212.000. Y la verdad, felicitar a los maestros que han ido con mucha disposición a dar esta primera parte del examen. La idea es que aprueben una etapa. En esta primera etapa, la parte de razonamiento verbal, razonamiento matemático, el conocimiento pedagógico y luego ya en los siguientes meses pasan a una etapa descentralizada. Este concurso de nombramiento se hace con el apoyo del INEI en toda la parte logística, ¿no? Y luego las direcciones regionales, las SUGELS, hacen el trabajo a nivel descentralizado ya en este otro momento. ¿Y cuándo salen resultados de esta primera etapa? Esta primera etapa tenemos los resultados en agosto. Agosto. ¿No? Agosto tenemos. ¿Qué fechas más o menos? Tenemos en la semana de agosto, en realidad los profesores ya pueden estar viendo, hay muchas preguntas de los maestros, ¿cuándo pueden ver los cuadernillos? Porque ellos no se llevan los cuadernillos en agosto, estamos publicando los cuadernillos y ellos pueden verificar las preguntas, las pruebas, y también tienen una etapa de observación si hubiese, y eso también les permitimos y creo que está muy bien, y decirle a los maestros que van a estar en agosto colgadas las pruebas, los cuadernillos, pueden verificarlos y podemos ir absolviendo dudas en ese momento. Ahora, no ha habido resistencias a este examen, ¿no es cierto? ¿O sí? En realidad no, yo creo que ya este es el ingreso a la carrera, ya esta es la quinta edición como lo señalo, creo que más bien hay mucha disposición, mucha expectativa. Ahora, esto supone que no solamente acceden a dar este examen quienes quieren ser maestros, sino qué porcentaje de maestros contratados que a través de este examen pueden lograr su nombramiento han participado. ¿Tienen esos números? Tenemos, los maestros contratados son de los primeros, que en realidad por la cantidad de experiencia que también tienen ya en el sistema son los que tienen esta posibilidad. Este año estamos poniendo a concurso más de 25.000 plazas. Y la expectativa es que todas puedan ser cubiertas, ¿no? Especialmente las plazas de nuestras áreas rurales. ¿Por qué una de las críticas que se hace a esta evaluación es por qué son tan pocas las plazas? Si hay muchísimas más plazas disponibles para concurso, ¿por qué solo 25.000? Nosotros estamos trabajando, tenemos que ordenar el tema del servicio educativo y ahí es un aspecto bien importante la pregunta. Nosotros hemos ido creando escuelas de acuerdo a la necesidad, pero hay lugares donde también la población se está desplazando hacia las zonas urbanas. Entonces estamos en un proceso de ordenamiento del servicio para sincerar dónde necesitamos plazas. Definitivamente necesitamos muchas más, por eso hay plazas contratadas todavía. Pero estamos en ese proceso. Superan los 100.000. Sí, ¿no? superan los 100.000 Por eso todavía. la pregunta es si hay como más de 100.000 plazas para contratos, ¿por qué no las ponemos? Bueno, digamos, no digo las 100.000, por supuesto, porque sería evidentemente un poco difícil, pero digamos por lo menos la mitad, porque teniendo en cuenta que hay más de 200.000 maestros que van a competir por 25.000, ¿por qué no lo ponemos 50.000? Digo, es un proceso como en varias líneas. Ahorita, de las 25.000, en realidad las 25.000 no se cubren anualmente. Lo que nos dice la estadística es que tenemos generalmente un 70% son las plazas que se cubren y en realidad necesitamos ir como mejorando también la formación inicial de los maestros, por ejemplo, ¿no? No solamente es lanzar más plazas, sino en realidad ir invirtiendo, y esa es una de las prioridades en la gestión ahora, invirtiendo en la formación inicial de los maestros, el licenciamiento de los institutos, las nuevas currículas, la formación de los formadores de los maestros. Pero ahí estamos en una prioridad. En plazos y en tiempos, en función de más de 100 y tantos mil maestros contratados, y en función de cómo vamos viendo 25.000 cada cierto tiempo y los 25.000 no se cubre, ¿qué tiempo nos va a tomar para tener menos maestros contratados? Pues la idea sería darle a la educación peruana los mejores maestros y la primera condición es que estén nombrados. ¿En qué plazo vamos a terminar esa primera labor? Es un mediano plazo, ¿no? Yo creo que de acá... más de 10 años por lo menos. Unos 10 años deberíamos de tener una carrera más ordenada, ¿no? Ahorita iniciamos con la carrera, con la evaluación, con los ingresos de acceso al cargo, pero también la formación inicial, como lo digo, para ir nivelando. ¿Por qué eso? ¿Por un problema de recursos?
No, porque la plata hay, no, el pago no solamente es el tema del recurso, como lo digo, por un lado está el tema del recurso, por otro lado es mejorar la formación inicial de nuestros maestros para que la cantidad de plazas que ofertemos también sean las plazas que se cubran, que no es lo que ahora ocurre todavía, y por otro lado también ir ordenando dónde necesitamos, qué cantidad de maestros. Ha habido mucha movilidad de nuestra población y las escuelas no necesariamente se han movido como se ha ido moviendo la población. Entonces ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en varias regiones el ordenar el servicio. Hay escuelas con muy poquitos alumnos, no se trata de eliminar el servicio, sino para ver si hay escuelas cercanas, fusionarlas, pero en general que se cubra la necesidad de educación, pero también ir ordenando dónde necesitamos qué cantidad de maestros. ¿Cuándo calculan que sería la segunda etapa? ¿Está el cronograma establecido? Sí, Esa segunda etapa que significa, entiendo, evaluación de desempeño, ¿no? Es la evaluación ya descentralizada que vamos a tener entre el 9 de septiembre y el 22 de octubre, es la etapa descentralizada. Ese es en aula. Ese es en aula. Okay. Ese es en aula en todas las regiones del país y el día 6 de enero debemos tener ya el cuadro de méritos, el 6 de enero del año siguiente. Esta de la evaluación de desempeño es lo que generó toda la controversia y fue parte de del reclamo de la huelga del Esa es, ¿no? esa es otra etapa. Ahorita es el ingreso a la carrera, pero tenemos por otro lado efectivamente la evaluación de desempeño. Hemos evaluado, este año terminamos todas las etapas de evaluación de desempeño de los profesores, las profesoras de inicial, y hemos iniciado la etapa de información justamente porque una de las críticas era que eran muy cortos los tiempos de información de los maestros. Este año hemos iniciado la etapa de información y el otro año arrancamos la evaluación de desempeño de los maestros de primaria. El SUTEP dice que, por ejemplo, en esta segunda etapa de evaluación, con esta comisión especial que se hace, donde según señalan no tiene participación UGEL, se hace un poco muy subjetiva la evaluación. Y estaban reclamando que sea un poco más objetiva y con participación de las UGELs. ¿Se puede atender esa observación? Se ha atendido, las UGEL tienen un rol de efectivamente de supervisión, de veeduría, están en el proceso. Sí participan. Sí participan y estamos viendo cómo reforzar justamente los equipos para que puedan llegar a la mayor cantidad de escuelas y hacer el proceso de supervisión. Ese es el rol de la Dirección Regional de la SUEL, hacer la supervisión efectivamente y poder superar esta preocupación legítima que hay de los maestros de cómo se lleva esta etapa, ¿no? Ministra, le vamos a agradecer que se quede con nosotros unos minutos más. Vamos a ir a la pausa y queríamos conversar tras ella de varios temas. ¿O podemos ir de largo? Claro. A ver, ustedes me dicen. Hay que hacer la excepción correspondiente. Claro, porque hay varios temas y uno de ellos, acá estuvo el ministro Alfaro hablando sobre la crisis de la infraestructura educativa. Y él dijo que calculaba hasta donde había podido llegar su evaluación, que nos faltaban 100.000 millones de soles de inversión para poner los colegios como deberían estar. Es decir, no pensando en el futuro, sino simplemente poniendo las cosas al día. Si yo quisiera solo redondear la idea de los maestros, y creo que este es uno de los grandes pilares, ¿no? Luego podemos ver la infraestructura efectivamente es necesaria, pero un gran pilar del cambio educativo, ¿no? Si uno quiere mejores aprendizajes, necesitamos mejores maestros y partir por la formación inicial. Y algo bien importante, que lo vinculo con esta preocupación de los maestros, es recuperar la confianza, es trabajar juntos, es poder consensuar las diferentes normas que vamos sacando, dialogar, porque creo que eso es algo que tenemos que aprender del proceso vivido anteriormente. Pensar en un proceso de reforma del sistema educativo sin la participación activa de los maestros no tiene en contra de los maestros, peor todavía. No es ni sin, ni en contra, ni a pesar. Claro, con los maestros. Pero con maestros contratados hacemos poco también. Pero tenemos que avanzar en esa línea justamente. Es nombrarlos, es darle una buena formación inicial. Exigirles. De acuerdo. Ahora, pero todo te lleva al final a un problema de recursos. Y una manifestación de esto es el tema de la crisis de infraestructura. O sea, tenemos un problema muy serio con los niveles de ingreso de los maestros, ¿no es cierto? Con la calificación de los maestros, con la formación profesional de los maestros, pero también con las condiciones en las que los maestros tienen que trabajar, ¿no? Tenemos, en el tema de infraestructura, efectivamente, que tiene que ver con las condiciones, la brecha es gigantesca y eso y tenemos ahí como país un desafío bien grande. De 100 colegios, por ponerlo así, más allá de los 100.000 millones que necesitamos, de 100 colegios, el 50% requiere sustitución. Y de ahí la mitad de los colegios que están operando hay que desecharlos y volverlos a construir. Ese es el nivel de la brecha, ¿no? Y luego el 20% requieren reforzamiento. Y solamente un 30% estamos hablando que están en buen estado. Entonces, el nivel de necesidad en el tema de infraestructura, aparte de los nuevos que hay que construir, además, porque, por ejemplo, en el caso de Lima, en el caso de las grandes ciudades, estamos viendo
que necesitamos crear más servicio educativo público, por ejemplo, en las periferias, por la cantidad y también por la propia migración venezolana que hemos tenido en nuestro país en estos últimos años. Entonces, ¿Cuántos alumnos hay que atender ahora? este año, y ahí venezolanos? aprovecho, este año hemos tenido que abrir en más de 60 colegios en Lima dobles turnos, donde no teníamos para atender a más de 30.000 estudiantes y todavía ahí no estamos llegando al... 30.000 estudiantes venezolanos en Lima. Y eso que no estamos todavía cubriendo el total de la brecha, ¿no? Porque son 800.000 Claro. que han venido al Perú, de los cuales el 70% está en Lima, y de ahí tenemos una cuarta parte que están en edad escolar. Entonces sí hay una necesidad de dimensionar no solo infraestructura, cuánto nuevo servicio Docente, educativo claro. necesitamos, docentes, materiales y recursos. Pero no solo la migración venezolana nos da esta alerta, sino también, y ha sido bien interesante ver el proceso en Lima, una vez que hemos abierto los dobles turnos, quienes vienen a estos dobles turnos, 6 son efectivamente venezolanos extranjeros, pero 4 son estudiantes de la educación que han estado en colegios privados precarios, que una vez que se abre la oportunidad del servicio, vuelven Van al a la escuela colegio pública. Claro, porque Entonces, eso es lo que ha ocurrido es que ha habido un derrumbe. Yo escuché un informe de un especialista ecuatoriano para el Banco Mundial sobre temas de educación y decía que en nuestro país lo que ha ocurrido es el acceso a la educación ha aumentado, pero la calidad de educación se ha derrumbado. Y una de las características que ha ocurrido es que lo que más se ha deteriorado es la calidad de la educación pública, que ha sido suplantada por una educación privada de pésima De mala calidad. calidad. Sí, claro. De pésima calidad. El tema con el colegio privado no es en sí el tema de lo privado, sino es la cantidad de colegio privado precario que se ha creado en ciudades, por ejemplo, como Lima, y que tenemos que ahí ¿Y trabajar. hay alguna forma de trabajar en fiscalización ahí? Se ha hecho algunos esfuerzos, por ejemplo, con observatorios, pero digamos de una forma un poco más categórica, más participativa, más Lo que se firme está del trabajando fuerte es en fortalecer las UGELs. ¿Por qué? Porque ahora se crean los colegios y de hecho luego una propuesta de ley que estábamos trabajando con la congresista Choquehuanca era justamente, tenemos ahorita silencio administrativo positivo. Así se crean los colegios privados en nuestro país. Ahora, Entonces, también ha habido y hemos recibido montones de denuncias de corrupción en las y ahí necesitamos efectivamente mejorar y ahí voy a entrar luego a decir cómo vamos a trabajar en modernización y luchar contra la corrupción en general, en el aparato público y en el aparato del sistema educativo. Pero más allá de darle o no la autorización para funcionamiento, el tema de control respecto a calidad educativa, ¿quién hace eso en colegios, bueno, colegios públicos o en este caso colegios privados? ¿Cuál es la posición del ministerio, de las UGEL respecto a saber si a los chicos de los colegios privados realmente le están dando educación de calidad? Mínimamente cumplimiento de currículo o de currícula. ¿Eso se hace o no? Se hace una supervisión, pero en principio la capacidad, y ahí tenemos que plantear, justo estamos en el ministerio planteando un esquema de reorganización, porque en realidad el alcance de la supervisión de la calidad educativa es mínima todavía respecto al servicio privado precario, ¿no? O sea, con mucho esfuerzo se llega con los sistemas de acompañamiento, de monitoreo y supervisión al colegio porque público. lo que tendrías que hacer como Estado, en primer lugar, es garantizar una educación pública de calidad universal, al acceso de todos, gratuita, etcétera, ¿no es cierto? Y por el otro lado, o sea, el papel de la educación privada debería ser complementario, pero eso nos lleva a la discusión ideológica sobre eso de privatizarlo todo, de la Constitución del 93, ¿no es cierto? Bueno, en principio necesitamos educación de prácticamente el Estado renuncia constitucionalmente a su obligación de Nuestro proveer país educación. necesita servicio educativo público de calidad, ¿no? Y de hecho privado también de calidad. Ambos tienen que ser de calidad y ahí tendría que venir El la asunto opción, es que hay que la opción medir de la las calidad. familias para elegir. Ahora hay observatorios, como bien señalas, que plantean ayuda a las bastante, familias ¿no? que Eso ayuda puedan... muchísimo. El Identicole, por ejemplo, que es un observatorio donde los padres de familia pueden entrar y ver la situación en la que se encuentra a nivel de logros de aprendizaje sus hijos, el colegio, y con ello tomar una decisión de qué colegio o no elegir para sus hijos, ¿no? Entonces ahí tenemos un desafío importante en términos, por un lado, de dimensionar la oferta pública. Necesitamos crecer en servicio educativo público en zonas periféricas, especialmente las grandes ciudades, y estamos en ese camino, por ejemplo, planteando para el siguiente año la construcción de nuevos colegios en Lima. Ahora, había una comisión revisora de ese tema de los textos escolares. Terminó su chamba, presentó un informe, dijo esto hay que hacer, y esto no. Hay que mantener el enfoque de género, ha dicho que hay que mantener los libros inclusive, Sí, claro. simplemente se han anulado aparentemente los enlaces con los links. ¿Terminó con eso el asunto de la complicación con los textos escolares? Sí, los textos escolares y todo lo que ha venido con ello, que ha sido ¿Se acabó? En realidad no. Hay un trabajo, este es un punto ha sido un hito.
Vino la observación de los textos, y efectivamente detrás estaba toda la observación al enfoque de género. Creo que eso hemos ido ya avanzando en afirmar que hay 7 enfoques, que la propuesta curricular va, la implementación curricular va. Se ha hecho la revisión de los textos, efectivamente la comisión señala que los textos están bien. Lo que hay que hacer es asegurarnos de que los links que han sido observados que tienen información inapropiada sean eliminados o no estén al acceso de los estudiantes, y con eso podemos seguir. Pero lo que nos ha planteado como ministerio es cómo reforzamos nuestras áreas pedagógicas. Entonces ahora estamos en un proceso justamente de revisión para reestructurar las áreas pedagógicas del Ministerio de Educación y poder avanzar en especialización de los equipos. O sea, el área que mira textos no puede ser un área pues que tenga junto con su función de textos otras tantas otras funciones que le restan calidad al trabajo. Sí va a tomar las 2 recomendaciones del ministerio. 1, se mantienen los libros, se anulan los contactos con los links, y 2, se mantiene el enfoque de género. Se mantiene el enfoque de género, esas 2 efectivamente. recomendaciones. Y la tercera, que es este tema de alinear con los contenidos, por supuesto, con y mejorar la organización del propio ministerio, que también es otra recomendación. Lo vamos a tener con efecto para los próximos libros, me imagino, a partir de cuándo, 2021, 2022. A partir, los textos, para tener una dotación de textos, se trabaja con 2 años de anticipación. Okay. Ahorita nos vamos a organizar y definitivamente lo vamos a ver el 2021 todavía, en el caso de textos. Hay una controversia que se ha generado a raíz del tema que los colegios privados podrán retirar a escolares que no hayan pagado la pensión por 3 meses. O 2 si son continuos. Si son continuos. Sí, ahí nosotros nos hemos pronunciado como Ministerio de Educación, nos hemos hecho llegar la comunicación en su momento a la Comisión de Educación, y ahora hemos vuelto a enviar otra comunicación ya a la presidencia del Congreso, señalando nuestro desacuerdo, ¿no? Creemos que esta propuesta vulnera en realidad el derecho a la educación, vulnera el derecho de los estudiantes, que por ninguna razón tendría que ser impedida o suspendido su derecho a acceder a educación. Pero es una norma que va además más allá, es decir, se está ahora autorizando a no entregar tarjetas de información, por ejemplo, cosa que estaba prohibida, ¿verdad? Incluso a no aceptar nueva matrícula al siguiente año, me parece. O sea, hay varias cosas que en términos generales se termina solo favoreciendo a la inversión privada que está en el tema creo que de es los colegios privados. ¿Dónde te ubicas, ¿no? El Ministerio de Educación se ubica del lado del estudiante y se ubica del lado del derecho a la educación. Y desde ahí nuestra posición ha sido en desacuerdo, porque vulnera un derecho efectivamente y pone por delante los intereses de la institución, de la promotoría, que del estudiante. Pero ¿no? El problema es que eso nos lleva una vez más a estas discusiones de fondo, las que hay que ir en el Perú y a las que a veces les tenemos miedo. Es decir, nosotros hemos renunciado a que una de nuestras prioridades nacionales sea la de promover una educación pública, universal, de calidad y gratuita, que es lo que debería ser. Y la idea de que la universidad privada, la educación privada, es una alternativa para aquellos que puedan tener acceso a pagarla o a una beca. Pero acá no es así, lamentablemente, ¿no? O sea, y esto es lo que provoca situaciones como la que estamos viviendo, porque finalmente quienes están haciendo colegios privados lo que quieren hacer un negocio con los colegios privados. Claro, pero a la vez nosotros como Estado tenemos la obligación de garantizar la continuidad del servicio educativo. No podemos avalar una ley que proponga, en realidad por una razón como esta, el no pago de 2 meses continuos o discontinuos, castigas al estudiante, ¿no? Claro. Y no hay argumento de decir, más bien lo que queremos es lo que queremos es que no se encuentre expuesto ante una situación el otro día escuchaba de saberse argumentación hijo de un padre moroso, y eso no tiene argumento. El otro día escuchaba el reclamo de representantes de los colegios privados en el sentido de que les exigen dar educación de calidad. Entonces, si los alumnos no pagan, no tienen los ingresos suficientes para pagar a los maestros. Es decir, no, es verdad, están defendiendo también sus utilidades y sus ganancias, pero también es cierto que esto puede afectar su capacidad de pago de obligaciones, como por ejemplo los honorarios de los maestros. Claro, pero también los colegios tienen mecanismos para asegurar el pago de los padres, ¿no? Y tienen mecanismos también para filtrar en realidad y saber qué familias. Tienen una serie de mecanismos que no tendrían por qué llegar al hecho de suspender el servicio. Ciertamente hay que buscar mecanismos para que el colegio, por supuesto, proteja su inversión, como es lógico, pero 2 meses parece muy poco, ¿no? O sea, digamos, a cualquier padre, los que somos padres de familia, cualquier padre puede tener una dificultad de 2 meses, ¿ah? Y la verdad es que uno se pasa de padre de familia de un hijo, si sumas la primaria, la secundaria, la universidad inicial, se pasa 17 o 18 años de su vida. Sí, claro. Y que en 17 o 18 años de tu vida no tengas un contratiempo de 2 meses y le castiguen a tu hijo. La verdad es que no termina siendo, no termina sintonizando con la realidad del Perú. A eso voy.
Que hay que castigar a los padres que son morosos, por supuesto, algunos que son Pepe el Vivo, por supuesto, pero creo que los plazos no están muy ajustados y creo que el niño no tiene por qué pagar el padre responsable. No solamente los plazos, ¿no? Sino el principio. Y claro. Aquí sí, en el caso de los estudiantes y de su continuidad en el servicio, sí hay que ponernos principistas porque si no, en realidad distorsionamos lo que significa una finalidad pública. Una correcto. finalidad pública es la educación y tenemos que, creo, preservar ese principio. Ahora, ¿qué hacemos con qué están haciendo con las instituciones educativas afectadas por el tema de Ubinas y el paro de Islay, ¿no? Aquí, según la información que tengo, por ejemplo, en Puno tenemos 518 colegios afectados, en Moquegua 91, en Arequipa 6 y en Tacna 2 por el tema de Ubinas, pero en Arequipa, ceniza, ¿no? en Arequipa Sí, sí. y en Islay estamos unas semanas sin clases por el tema de la protesta, ¿no? ¿Cómo Bueno, están en tratando el realidad tema? lo que hemos hecho en el caso de Ubinas, que se mezcla con un tema de emergencia, de salud y demás, y de contaminación, lo que hemos coordinado con los gobiernos regionales, tanto de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, es el adelanto de las vacaciones para poder disminuir al máximo el riesgo, el perjuicio de tener pocos días de la pérdida de clases, ¿no? Y la poca posibilidad de recuperación. Es una salida Y eso razonable, es ¿no? lo que hemos hecho también en los otros ámbitos, ¿no? Coordinar con las UGELs para adelantar vacaciones de modo que tengamos ¿En lo Islay menos están posible. aplicando lo mismo? Estamos aplicando lo mismo en coordinación con las UGELs, adelantar vacaciones de modo que perjudiquemos Ahora, lo menos posible a los estudiantes. Usted dijo para terminar, que tenían un plan para enfrentar el tema por un lado de la eficiencia de las unidades de gestión educativa, pero por el otro lado el tema de corrupción. Sí, ahí le comento. Nosotros estamos siempre la preocupación, incluso reclamo de los gobiernos regionales ha sido que no les damos el recurso suficiente o les damos durante el año con transferencias y no desde el inicio. Estamos poniendo el grueso del presupuesto, más del 95%, desde el inicio. El otro año los gobiernos regionales van a poder tener los recursos en su PIA, pero claro, no es un cheque en blanco. Estamos trabajando, es una estrategia con la Contraloría para asegurarnos que los recursos transferidos se usen en aquello que estamos destinando. Y lo otro que estamos trabajando con Servir es una estrategia de fortalecer la gestión a través de gerentes públicos. Les hemos planteado a los gobiernos regionales, en las UGELs, el director de UGEL, el jefe de gestión pedagógica y los especialistas ya entran por carrera pública magisterial, o sea, por concurso. Pero hay cargos administrativos como el administrador, el de presupuesto, el asesor legal, que son cargos todavía de confianza. Entonces, lo que estamos planteando es que Servir haga una evaluación del personal existente, lo acredite como gerente público, de hecho, le da la posibilidad también de una mejora en su salario, y con eso obtener un sistema de capacitación y de seguimiento. Entonces, queremos modernizar la gestión, incorporando recurso humano calificado, simplificando procedimientos y entrando en un esquema también de control, porque necesitamos no solamente que los recursos estén disponibles, sino también cómo nos hacemos más eficientes, hacemos una mejor calidad del gasto, ¿no? Creo que, y el tema de corrupción es una forma donde se filtra pues el recurso de todos, lamentablemente, y tenemos que tomar acciones, y ahí hay un compromiso de la Asamblea de Gobiernos Regionales, de los gobiernos regionales en este sentido, ¿no? Y creo que estamos trabajando de manera articulada muy bien. Una cosa final, este asunto de las crisis que tiene que enfrentar el gobierno, Islay, Loreto, Bamba, Congreso, el asunto de la reforma política, el tema de si doy o no doy la confianza, si la aplico o no la aplico de manera diferida, y tener concentrado al presidente y al presidente del Consejo de Ministros en ese tema, complica la labor de la ministra de Educación. Digamos, no necesitaríamos un presidente, tanto del Consejo de Ministros como el presidente de la República, más metido en temas como como el de la educación, que son, digamos, fundamentales para el desarrollo del país. Son fundamentales definitivamente avanzar en calidad educativa, avanzar en la confianza con los maestros, modernizar la gestión, pero tan importante como ello es poder dejarle al país una reforma política, ¿no? Que le dé justamente institucionalidad. Yo creo que los ministros avanzamos en nuestras carteras, ¿no? Pero a la vez necesitamos avanzar en trabajar una reforma política lo más consensuada posible y que nos permita tener el 2021 un mejor escenario. ¿Y qué sienten en el Consejo de Ministros? ¿Que el Congreso está respetando la esencia de lo que ha presentado, ha pedido el gobierno? Creo que estamos ahí en ese proceso, ¿no? En ese proceso de lo que tenemos que pensar aquí es quién gana con todo este proceso. Y tiene que ganar la ciudadanía, tiene que ganar el país, tiene que ganar la institucionalidad que necesitamos. Con lo que están avanzando. Creo que ahí estamos parejos, estamos andando ahí, creo que haciendo un esfuerzo de negociación, de diálogo, y en ese sentido tenemos que avanzar. Muy bien, gracias, ministra. Muy bien. Ahora, yo quería decirle algo que se lo he dicho a todos los ministros de Educación que han pasado por acá. Yo creo que hay que cambiar el chip. El tema no es cuánto está dispuesto a darnos el Ministerio de Economía para hacer lo que hay que hacer, sino cuánto necesitamos.
y ya verá el Ministerio de Economía cómo ¿Cómo lo resuelve el hace? problema. Bueno, Pero la educación tiene que ser una prioridad, si no sé si eso va a vamos a poder ser perder como- el tren de Te la historia. comento- te Vamos comento- a perder el tren de la historia. Te comento ahí, Nicolás, que por ejemplo una prioridad para nosotros el otro año es dimensionar efectivamente cuánto necesitamos para garantizar condiciones básicas Para ir cerrando, Brett. de educación rural. Tenemos servicios en nuestras zonas dispersas, en frontera, que necesitan condiciones básicas de calidad. Por ejemplo, en las zonas de residencia, donde tenemos estudiantes que no solo van a estudiar, Sí, sino eso me viven gusta. ahí. Entonces, estamos haciendo un dimensionamiento de cuáles son esas condiciones básicas para que el servicio se pueda dar bien. Y efectivamente, hay que comenzar a Eso poner es los bueno. números y hay que comenzar a pedir. Ese es el tema de la paridad y la alternancia que necesitamos. En zona rural, en la Amazonía, en zona rural altoandina, ¿cuántos chicos pasan de primaria a secundaria, secundaria a universidad? ¿Y cuántas chicas pasan de primaria a secundaria inicial? Si viéramos esas cifras, la verdad que lloraríamos. No, porque sí, claro es que sí. para Nos ha llorar. Por eso Es para llorar las qué bueno que cifras. lo menciones. Una prioridad no solamente es la calidad, sino el cierre de brechas. Por Y tenemos supuesto. una deuda muy importante. Yo creo que la más dramática es la educación rural en Amazonía. Rural ¿no? Por y la- mujeres. y ¿no? mujer. Las mujeres son las que Y terminan tenemos espectorales, que nos ha quedado- nos ha quedado también- invertir en la secundaria. Nos ha quedado en la también un culminación tema de la que es el secundaria. de los ninis, el de los ni Efectivamente. estudian ni trabajan. Y ahí hay que Y pensar eso nos otras lleva modalidades. directamente a la deserción Sí, sí. escolar. Con una invitación para venir otro día a Pero seguir con así estos temas. Un número grueso de deserción escolar. ¿Cómo vamos Mire, con tenemos eso? ahí en realidad un problema no solamente es la calidad, sino la culminación de las secundarias. Se están yendo por temas de embarazo, en el caso de las por mujeres, supuesto. los varones por el tema de empleo, y ahí lo que estamos trabajando es el tema de la doble certificación en secundaria. Queremos que la secundaria tenga sentido para quedarse y además, de hecho, los programas de educación sexual integral y todo lo que hay que trabajar de orientación a nuestros adolescentes, ¿no? Y lo otro importante que tiene que ver con la población joven, adulta que salió del sistema, ahí son más de 8 millones, estamos trabajando modalidades en realidad de educación de adultos, 8 millones que han salido del sistema y que no han terminado. 8 millones que no han terminado la primaria o la secundaria. Y están fuera del sistema. ahora Están mismo. fuera del sistema, Wow. que son jóvenes y adultos. ¿Qué oportunidades Ahí está el gran laborales desafío. puede tener, pues? Y ahí estamos trabajando con las áreas productivas para ver cómo aseguramos la culminación de la secundaria, pero asociada a las áreas laborales productivas donde se encuentran, ¿no? Porque ya no es una educación básica regular ahí, es otra Ahora que cosa. está de moda hablar de competitividad, o sea, la competitividad comienza por ahí. Justamente en el Y una plan- vez más, ministra, la discusión tiene que ser no cuánto me puedes dar, sino cuánto necesito. Y si estás en el Ministerio de Economía, tienes que cambiar el chip. Porque esto es una prioridad nacional. Y ya verás tú cómo lo resuelves. Si hay que cambiar los contratos mineros, habrá que cambiarlos para que haya más plata Y en para el la plan de educación. competitividad tiene un énfasis especial en esta población que ha salido de la educación básica regular y que ahora efectivamente está en situaciones muchas veces de empleo precario. Pero aquí esto es un trabajo de todos, ¿no? Educación no es un trabajo solamente del Ministerio de Educación, sino efectivamente un compromiso vinculado al tema del presupuesto, a los temas de salud, en general, los temas de vivienda, de acceso, y ahí tenemos que ir trabajando, Lucar, con persistencia. Pensamos que el Acuerdo Nacional iba a ser la salida para eso, ¿no? Lamentablemente no hemos podido hacer y eso ciertamente no es responsabilidad de un gobierno, sino en general del Hay Estado que- y de todos. Y en ¿no? educación hay que ser persistentes, no son políticas de corto plazo, hay que seguir avanzando. Lamentablemente, la mayor parte de los líderes que terminaron de presidentes Están- y que participaron están están haciendo presos. cola para ir presos, y que no están presos ya prófugos. Ese es otro acuerdo. ¿Ah? Pero Muy en fin, bien. muchas Gracias, gracias. ministra. Muchas gracias, Ha sido muchísimas muy gracias. gentil, Pablo. Seguimos Nos vamos a la trabajando. pausa tras ella.